Martita, no, Rosy, no, Juanita, Rosa Juan, grábalo, Rosy. Ahí está, grabándose. Venga, Blanquita, adelante. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, porque con estos días de tanto calor y vacaciones, pues bueno, no invita ni apetece a veces estar aquí en estos momentos. Rosy me dijo si podía hablar sobre los bústers, sobre vitaminas, sobre la antioxidación y cómo podemos potenciar el glutatión y el inmunocal. Voy a hablar en primer término sobre el inmunocal booster rojos y verdes. Sabemos, o la mayoría ya lo conocemos, sabemos los componentes que tiene, pero tenemos uno de los compuestos que es fundamental y que se diferencia del resto de muchos preparados del mercado, que es el mediador del NRF2. ¿Qué forma tenemos para innovar todos estos compuestos de antioxidación? Aumentar nuestras defensas y luego aparte mejoramos la nutrición, porque estos suplementos que estamos utilizando son de forma natural, son orgánicos, con lo cual, qué mejor manera para complementarlos con la cisteína y otros compuestos. ¿Qué efectos tenemos importantes? Primero, la activación del gen NRF2, que ahora hablaré más en detalle. Cuidamos nuestra alimentación y nuestro bienestar y, por lo tanto, optimizamos los antioxidantes. ¿Qué quiere decir? Pues que potenciamos mucho más, aumentamos y potenciamos no solo al glutatión, sino también al resto de los compuestos de vitaminas. Hablaremos en primer término de qué está formando el inmunocal booster rojos y verdes. El activador del gen NRF2, que utilizamos el sulforafano, ahora hablaremos de él, la semilla de brócoli, el extracto de más de 50 frutas y verduras, y luego está enriquecido con el selenio y un complejo importante de determinadas vitaminas. Por lo tanto, es un alimento que es rico en fitonutrientes y en antioxidación. ¿Qué es epigenética? La epigenética es la ciencia que está por encima de los genes. ¿Qué quiere decir? Que hay determinados cambios, es decir, por ejemplo, la edad o determinados factores ambientales, como pueden ser los alimentos que tomamos, un ejercicio excesivo, determinados medicamentos, lo que respiramos, por ejemplo, ahora en verano el sol, la exposición al sol excesiva también genera pues, muchos radicales libres, y todos estos cambios que vemos que son la generación que se generan esos radicales libres nos van a poder modificar o potenciarnos o llevarnos a una serie de enfermedades. Por lo tanto, es muy importante la epigenética. Cada vez estamos viendo cómo hay muchos más estudios acerca de la epigenética. Allá entre 1995 y el año 2000, pues había unas 27 publicaciones, pero vemos cómo ese crecimiento exponencial en el año ya pues rondando el 2015-2020 ha habido un crecimiento realmente importante del estudio de publicaciones y cómo se está manejando todo el estudio de la epigenética, es decir, cómo todos estos factores externos a nosotros pueden influir en nuestros genes, en nuestra genética. Por lo tanto, es muy importante muchas veces controlar esos factores para poder mejorar ese tipo de salud o enfermedades que se pueden presentar en nuestro organismo. ¿Qué es el NRF2? El NRF2, que se denomina el gen de supervivencia, es una proteína que está en el citoplasma de nuestras células. Y cuando se activa, se introduce en el núcleo y es ahí donde se produce esa, bien activa determinados genes o bien los inhibe. Es decir, va a producir una reducción de ese estrés oxidativo, va a proteger a la célula de los radicales libres, por lo tanto tiene una importante función de antioxidación, tiene una función de activa determinadas enzimas que actúan en genes que reducen la inflamación, es decir, es antiinflamatorio. Otros enzimas que lo que intervienen es en la desintoxicación de las células, es decir, produce una desintoxicación natural
de nuestras células y de nuestro organismo. Y por lo tanto, todo esto hace que nos aumente nuestro sistema inmunitario y por lo tanto no tengamos ese envejecimiento más precoz o más prematuro. Por lo tanto, lo que hace es retrasar ese envejecimiento. No sé por qué no me pasa. Blanqui, o sea, Pasar, es que no me pasan. ¿no? No Vale, sé qué he tocado. no te preocupes que si quieres las comparto yo. Lo que sí tú deja de compartir y yo te ayudo. A ver, no sé por qué. Ahora sí. Perfecto. Muy bien, pues entonces el NRF2 lo que consiste en determinadas sustancias, determinados alimentos nutricionales que lo que pueden hacer es activar esas enzimas a nivel intracelular. Por lo tanto, como he comentado antes, ese NRF2 lo que puede es activar o desactivar determinadas funciones. Por ejemplo, lo que activa es aumenta toda la desintoxicación natural, aumenta la antioxidación y aumenta la antiinflamación. Y luego puede inhibir otras determinadas funciones, como por ejemplo puede ser inhibir la fibrosis que se produce bien en las heridas, en las cicatrices, hace esa inhibición para que se produzca una cicatrización mejor y los resultados quirúrgicos sean mejores. Por lo tanto, el gen NRF2 lo que hace es potenciar mucho más nuestra antioxidación. En el búster rojos y verdes, ¿qué NRF2 estamos utilizando? ¿Qué activador estamos utilizando? Estamos utilizando el sulforafano. El sulforafano es procedente del extracto de la semilla de brócoli y se ha demostrado científicamente que es el más potente que hay en el mercado actual. ¿Por qué tiene importancia? Porque su duración suele durar aproximadamente unos 3 días, a diferencia de otras vitaminas, por ejemplo, la vitamina C, el zumo de naranja, que dura 3 horas. Por lo tanto, realmente es importante la diferencia entre una y otra. En esta tabla vemos cómo los activadores enzimáticos, hay numerosos activadores enzimáticos. Vemos la zeaxantina, la quercetina, la curcumina, el cardomaria no está aquí, es decir, la saguagua. Hay otra serie de activadores enzimáticos, pero realmente el más utilizado, el más potente es el sulforafano. Es el compuesto que se está utilizando en el búster rojos y verdes. Hola. Por lo tanto, aparte del NRF2, que activa y por lo tanto lo que hace es potenciar mucho más y aumentar los niveles de glutatión, junto con cuando tomamos esa cisteína o eso el inmunocal podemos potenciar esa glutatión, aumentar esos niveles de glutatión y aparte lo que va a actuar es en sinergia con el resto de las vitaminas y lo que va a potenciar es también la acción y la antioxidación de ese resto de las vitaminas. Aparte del NRF2, que hemos dicho semilla de brócoli, tenemos un extracto de 50 frutas y verduras. 50 frutas y verduras que son fitoquímicos o fitonutrientes y entre ellos están los polifenoles. Los polifenoles son unas sustancias que fabrican las plantas y que se llaman polifenoles porque tienen dentro un grupo, forman un grupo fenol. Son muy importantes porque están en numerosas plantas y ahora veremos por qué es muy importante cómo actúan estas vitaminas potenciando la antioxidación, nos aportan sustancias protectoras, pero aparte estas frutas y verduras tienen ese poder antioxidante y aparte un poder antitrombótico, vasodilatador, pero aparte es muy importante y quería resaltar es que esos polifenoles se están haciendo estudios, me parece importante porque actúan a nivel de la microflora intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra microflora, ya sabemos que en nuestro intestino está prácticamente el 70% de nuestro sistema inmunológico, por lo tanto, esos polifenoles van a estimular y van a potenciar, van a actuar como prebiótico para todas esas bacterias a nivel intestinal. Por lo tanto, va a ser un gran alimento para potenciar ese sistema inmunológico a nivel del colon e intestino grueso. Aparte, me parece importante porque
vamos a ver cómo va a potenciar y va a disminuir todos esos radicales libres. Por ejemplo, ahora lo que comentábamos también en nuestros grupos, cómo ese color en la piel, cómo enseguida coges un color mucho más. Lo que se potencia es el aumento de la melanina. Nuestra piel coge unos tonos más aumentados y por lo tanto nos está protegiendo mucho más de toda esta radiación solar que tenemos en estos momentos. Por lo tanto, esas frutas y verduras, y no me vuelve a pasar. Vale, ahora. Perfecto. Hemos comentado que aparte tenía otra serie de compuestos. El selenio sabemos que se asocia con el glutatión y encima con la vitamina C, que lo que hace es fortalecer y potenciar mucho más nuestro sistema inmune y protegerlo frente a ese estrés oxidativo para disminuir esos radicales libres. Y el selenio nos va a ayudar también a potenciar esas llamadas, las enzimas antioxidantes frente al daño celular. Sabemos que el selenio es un mineral es muy importante porque se da fundamentalmente y en procesos cancerígenos se utiliza muchísimo y ha habido algunos compuestos también muy importantes con zinc porque previene frente a todo este daño celular y frente a todo este estrés oxidativo. Pero además tiene una importancia porque lo que hace es que el funcionamiento de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, perdón, y la proliferación sean perfecta, ya que son nuestra primera barrera del sistema inmune, de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es fundamental para potenciar esa barrera defensiva. Y luego, aparte, para que actúe esa glutatión peroxidasa, que ya lo sabemos cómo actúa a nivel de esa desintoxicación natural, esa antioxidación y esa antiinflamación. ¿Qué más vitaminas observamos en el bóster verde y rojos? Pues un complejo vitamínico B, la vitamina B6, vitamina B12, es decir, el ácido fólico, etcétera. Sabemos que tiene una importancia tremenda en la función tanto nerviosa como a nivel cerebral. Por lo tanto, lo que estamos observando últimamente en estos años, pues muchas personas con mucha alteración a nivel nerviosa, cerebral, muchas alteraciones psíquicas, mucha ansiedad, muchos Guillain-Barré, es decir, realmente está habiendo un incremento muy importante a nivel de esas patologías y por lo tanto esto va a ser muy importante, todos estos suplementos que estamos utilizando para poder ayudar a esos niveles y esas funciones cerebrales y nerviosas. Y por lo tanto también interviene en la síntesis de la cisteína, que como sabemos la cisteína no es tema de hoy, pero sí que es importante como el precursor del glutatión, como el inmunocal, y lo que va a ayudar es a la transformación de la homocisteína a la cisteína, esa vitamina B6, porque interviene ahí en determinados enlaces y formaciones. Otras vitaminas también muy importantes como es la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Sabemos que la vitamina A nivel ocular, muy importante, la vitamina E frente pues para la coagulación de sangre y luego pues la vitamina E que luego veremos que está en otro de los suplementos que es la vitamina liposoluble que es la más importante del organismo frente al estrés oxidativo. Luego hablaremos un poquito más acerca de ella. Por lo tanto, todas estas vitaminas, todos estos complejos, todo el selenio, todas las frutas y verduras, todo este potenciador del NRF2, lo que hace es que nos ayuda a tener y a tener un buen funcionamiento de nuestro sistema inmune. Y, por supuesto, a potenciar ese cisteína, ese inmunocal, viene el inmunocal regular, el inmunocal platinum o el inmunocal sport, como asociado al bóster verde ahora, que ahora hablaré del Energy, como entre los dos van a potenciar ese NRF2, fundamentalmente va a potenciar mucho más todo el efecto de la cisteína, porque lo que va a hacer es aumentar mucho más a los niveles de glutatión y también la función del resto de las vitaminas porque actúan ahí en sinergia. Por lo tanto, tenemos un glutatión mucho más optimizado. ¿Cómo podemos tomar los bóster rojos y verdes? Pues normalmente podemos tomar uno al día, es lo que estamos haciendo y por lo tanto pues lo podemos
combinar con el Inmunocal básico, con el Platinum y con el Sport. Además que como tiene ese sabor, que tiene esos frutos rojos y verdes, pues le da un sabor mucho mejor, pues fundamentalmente, pues gente que no le gusta ese sabor, o el Platinum que tiene un sabor pues más a minerales y no gusta, y entonces cuando se juntan los dos, la verdad es que tiene un sabor que entra pues muchísimo mejor, por ese sabor que tiene a frutas y verduras. También se puede consumir solo pues con agua, o a lo largo del día se puede consumir perfectamente sin ningún problema. Aquí hay una serie de mitos que voy a comentar. El Bóster rojos y verdes contiene azúcar, no, ¿vale? Lo que contiene es la stevia, que es un edulcorante natural. Se puede tomar solo, sin Inmunocal se puede tomar perfectamente, ¿vale? Todas las propiedades que hemos visto de las frutas y verduras, toda esa antioxidación, cómo influye en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema inmunológico, cómo potencia a nuestro intestino, que es a toda nuestra flora intestinal, pues se puede tomar perfectamente como vitaminas, porque sabemos que las vitaminas también, aparte del glutatión, aunque lo potencian, son otros antioxidantes importantes. ¿Se puede tomar con el Inmunocal Sport? Pues también, se puede tomar con todos, ¿de acuerdo? No hay ningún problema para no tomarlo con ninguno. Sí que en la caja pone como algunas indicaciones, porque sí que realmente la tienen que poner en todos los países. Siempre tiene que poner unas advertencias en las cuales pues no se puede tomar en estas personas, sí que pone que no se puede tomar en pacientes con tiroides. También quiero decir que, aparte de lo que he comentado, de todas estas frutas y verduras, del NRF2, del activador, sí, también contiene algas, ¿de acuerdo? Contiene algas, contiene clorela y espirulina, y sabemos que las algas son un potente antioxidante, que también es un detoxificador importante, es antiedad, potencia el sistema inmunológico, y esas algas llevan también, pues aportan esa vitamina A, vitamina C, vitamina D y también algún tipo de vitamina B, ¿de acuerdo? Entonces, tiene unas propiedades pues espectaculares, que la verdad es que yo cuando en mis pacientes, antes igual no tanto, pero ahora cada vez, o sea, está gustando más, y yo asocio siempre, pues si se puede, un Inmunocal con el Bóster verde, porque sabemos cómo el NRF2 va a potenciar mucho más ese efecto del glutatión. Sí que en la caja pues ponía las indicaciones, por ejemplo, no dar en personas que estén tomando tratamientos de tiroides. En principio son cantidades muy pequeñas, con lo cual no hay problema. En el grupo de médicos lo hemos comentado varias veces, no habría problemas por darlo. No darlo en fumadores. Obviamente los fumadores realmente lo que necesitan es antioxidantes, ¿no? O sea que no tiene ningún sentido. Personas que están con trastornos o problemas de coagulación tampoco, porque tienen la vitamina K y puede influir ahí, pero realmente son cantidades pequeñas. También lo hemos comentado con hematólogos, tampoco habría problemas. Y lo que sí que no lo damos, pone en adolescentes, sí que lo damos en adolescentes, en niños también, a partir de 3-4 años lo damos, lo que no lo damos en embarazadas. Vamos a pasar al Bóster Energy, ¿vale? El Inmunocal Bóster Energy, que es una alternativa a esas bebidas energéticas que tenemos en el mercado, como puede ser pues el Red Bull o otro tipo de cafeínas, pues que sí que dopan y que potencian, tienen unos picos muy altos, tienen un pico muy alto y luego tienen un pico que baja rápidamente y tiene un efecto rebote importante. Por lo tanto, este va a ser una alternativa muy importante para dar esa energía rápida, porque empieza aproximadamente a los 15 primeros minutos, puede durar hasta 6-8 horas y contiene una serie de compuestos. Contiene esos extractos naturales de cafeína, es decir, contiene las hojas del té verde, se extrae de las hojas del té verde, se extrae de los granos de café verde y se extrae del guaraná. Son 3 sustancias que tienen cafeína y que son unas sustancias que tienen un poder antioxidante muy importante. Sabemos que el té verde es la bebida que se bebe más en el mundo, y que, aparte de esa antioxidación, también contiene polifenoles. El té contiene polifenoles y, como hemos comentado, lo que hace es ayudarnos también a todo el sistema inmunológico y a nuestro sistema inmunológico intestinal. También
actúa a nivel de la función cerebral y la función intelectual porque aumenta los neurotransmisores, es decir, aumenta la dopamina, aumenta la serotonina, aumenta la GABA, por lo tanto, también hace un control a nivel del cortisol. Por lo tanto, nos va a actuar también en regularnos con el sueño, en regularnos las emociones, en regularnos ese ánimo. También, y me parece también importante porque quizás se ha hablado del Energy para concentración y para darle energía, pero también yo lo utilizamos y lo vemos todos esos efectos beneficiosos que tiene a nivel de todo el resto del organismo, a nivel de las funciones, de la función cardíaca, función de disminuir colesterol, el café verde igual regula nuestra presión arterial. Es decir, que aparte de esa energía rápida, de esa concentración, también lo que nos aporta es muchos beneficios a nivel del resto, del resto del cuerpo. Y también me parece importante porque tanto el té verde como el café verde también aumentan nuestro metabolismo. Es decir, lo que hacen es acelerar el metabolismo lipídico y lo que hace es quemar fundamentalmente las grasas, ayuda a quemar las grasas que están a nivel visceral, a nivel de la grasa patológica de nuestras vísceras. Y así el café verde también lo que hace es aumentar la saciedad. Por lo tanto, todos estos compuestos, igual que el guaraná, que sabemos que es estimulante, que aparte de estimular lo que hace es antioxidar, es un antioxidante importante y luego aparte se utiliza también en determinadas dietas, ¿vale? Porque también lo utilizan para pérdida de peso, con lo cual sacia por el café verde y luego también el guaraná lo que nos hace es antioxidar y también el té verde y el café lo que nos hace es también poder quemar más sustancias lipídicas, más lípidos que están a nivel visceral. Por lo tanto, tiene muchas más funciones que le veo yo y aparte vamos a ver cómo no tiene nada que ver con el café que pega esa subida y luego esa bajada brusca, sino que su efecto va a ser muy constante, muy lineal y cuando el café verde deja de hacer efecto, empieza a hacer efecto la hoja de té verde y cuando acaba el efecto de la hoja de té verde empieza a hacer efecto el guaraná. Por lo tanto, es sostenido y además que aparte que son sustancias orgánicas, son orgánicas, no dopa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es pues fundamental, ya digo, no solo para ejercicio, sino que para otras muchas cosas. Y como el bóster verde también lleva el activador NRF2, que hemos comentado que era el sulforafano, la semilla de brócoli, que es el más potente que hay y el que más se está utilizando en estos momentos. Por lo tanto, tenemos esa energía más inmediata porque a los 15 minutos ya la tenemos sostenida y aparte tenemos pues mayor enfoque de esa RF2 y ese sulforafano. Por lo tanto, como ya hemos dicho, y luego aparte pues dura pues esos 3 días, a diferencia igual de la vitamina C de las naranjas o de otras frutas que solo duran pues alrededor de 3 horas. Por lo tanto, el sulforafano lo que va a hacer es aumentar va a potenciar el energy también a todo el glutatión, a todo el inmunocal y luego aparte al resto de las vitaminas y aparte va a producir esa antioxidación, potenciar esa antioxidación, potenciar la desintoxicación natural y por lo tanto potenciar también esa antiinflamación y nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, pues es otro productazo que cada día pues gusta más. Hoy, por ejemplo, mis compañeras, una trauma y otra compañera que tengo, pues como muchas veces pues tienes que a lo mejor trabajar 12 horas y dice, bueno, coméntalo en el chat cómo nos tomamos un booster energy y un booster verde, dice, bueno, y eso te potencia la energía, dice, y estás todo el día, dice, pues con una energía pues tremenda, con lo cual se puede combinar, tiene diferentes combinaciones y no hay ningún problema. Aquí vemos cómo el inmunocal se puede combinar con todo tipo de inmunocales y por lo tanto pues potencia el aumento a la alta del glutatión y el resto de las vitaminas.
Sí que aquí no se puede dar en niños, el Energy no está recomendado en niños, no está recomendado en embarazadas y en personas que tienen la tensión arterial alta, porque el guaraná sube la tensión, pues en pacientes hipertensos no se recomienda tomar el Booster Energy. Igual que el Booster verde, pues tiene el selenio, tiene la vitamina C, cómo actúa ayudar al funcionamiento y a proliferar los glóbulos blancos, perdón, como nuestra primera barrera defensiva, y luego la glutatión peroxidasa, que es clave, como hemos comentado, para todas esas funciones de antioxidación y detoxificación. Y esa vitamina B12, que también la tiene el Booster Verde y que ayuda al correcto funcionamiento del sistema inmunológico, del metabolismo energético normal, y luego aparte lo que hace es reducir también esa fatiga y ese cansancio. Por lo tanto, ¿qué características tiene? ¿Qué sabor tiene? Tiene un sabor, la verdad es que muy bueno, a naranja, sabe anaranjada, con lo cual te lo pones en un litro de agua o medio litro o una botella de 1,5 litros y te lo vas bebiendo, por ejemplo, a lo largo de la mañana si estás trabajando o tienes que hacer, pues estás haciendo un ejercicio y la verdad es que bebes mucha más agua, detoxificas mucho más, tienes mucha más energía, más concentración y te va bien para todo. Y además, pues como te sacia, pues comes menos y aparte pues quemas más calorías, con lo cual es perfecto. Es bajo en calorías, como hemos dicho, tiene el edulcorante natural, el stevia, y bueno, no tiene gluten, no tiene azúcares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, impulsa nuestra energía y concentración y luego pues optimiza los antioxidantes y se puede, pues complementado con el inmunocal, pues potencia mucho más potente. Por lo tanto, aquí, ¿cómo se puede consumir? Pues lo que más o menos ya hemos dicho, se puede consumir solo en agua y lo vas consumiendo a lo largo de la mañana, se puede consumir junto con el Booster Energy, pues por ejemplo, para los deportistas sí que tienen que hacer ejercicio, por lo que se recomienda es que se tomen un Immunocal Sport y un Energy, pues 1 hora y media antes del ejercicio, los dos juntos, y entonces te da mucho más energía de cara a comenzar ese ejercicio. Y también pues mejora ese sabor por ejemplo, el Immunocal Platinum, que tiene un sabor pues más a mineral, más a salino, y entonces pues bueno, lo que hace es que al tomarlo pues sea mucho más rico y mucho más bueno. ¿Qué dosis se recomienda? Pues normalmente se recomienda un sobre al día de Energy, fundamentalmente, pues bueno, pues antes de las 3, porque si luego te vas a dormir a las 11 o las 12 de la noche, pues te puede hacer un efecto que la cafeína pues te excite un poco y no te deje dormir. Depende también si es un deportista y quieres un efecto inmediato, pues lo tienes que consumir antes del ejercicio, pues 1 hora antes aproximadamente. Si tienes que trabajar o estudiar de noche, pues entonces te lo tomas pues antes de ir a trabajar o a lo largo, lo vas consumiendo a lo largo de la actividad. Entonces, bueno, eso ya depende de cada uno de qué actividad realiza y cómo quiere hacerlo. Por lo tanto, ¿cuándo se recomienda tomar el Energy? Pues cuando necesitas un extra de energía, cuando vas a hacer un ejercicio, cuando tengas que trabajar de noche, cuando te quieras ir de juerga, cuando quieras estudiar y cuando estás agotado o has dormido mal y entonces, pues bueno, voy a trabajar y me lo tomo y la verdad es que te despeja rápidamente. Por lo tanto, es un complemento que es pues espectacular. Lo que hemos comentado, ¿contiene azúcares? No, hemos comentado que tiene el stevia, que es un edulcorante natural y por lo tanto no tiene azúcares de ningún tipo. Se puede tomar solo, se puede tomar con el inmunocal, o sea que se puede tomar como se quiera. ¿Es saludable? Es saludable, o sea que es orgánico, es natural, por lo tanto es un complemento perfecto. Y no contiene gluten, por lo tanto las personas alérgicas al gluten pueden tomarlo sin ningún tipo de problemas. Bueno, si quieres que comentemos algo, si hay alguna duda, o si no, luego todas al final, porque voy a pasar a hablar del Omega Gen 5. Blanqui, yo creo que sí, que antes de pasar a hablar del omega, de verdad que te vamos a seguir explotando, porque qué buena charla nos estás dando y dándonos sobre todo la explicación correcta y detallada de lo que hay que saber, ¿no? Sobre todo con el gen NRF2 y justamente también te están haciendo preguntas relacionadas con el Booster Energy, ¿por qué
no, el verde. ¿Por qué no lo recomiendas para embarazadas? Y si tú crees que estos estimulantes como el Energy, entiendo, podrían perjudicar a un feto en el caso de una persona que esté embarazada, ¿no? ¿Cuál puede, perdona, cuál? La primera, primero, empecemos con con la primera pregunta. A ver, ¿por qué no recomendarías a embarazadas el de frutos rojos y verdes? Bueno, en principio nos ha recomendado por el potenciador GNRF2, ¿vale? Porque como es un activador, es un activador que activa la proteína que está en el citoplasma que actúa a nivel de núcleo, pues en las embarazadas es preferible para evitar problemas, ¿vale? Para que quizá no puedan decir que se ha tenido una malformación o un problema en el embarazo, puedan achacarlo a esto. Entonces, yo pienso que ahí es, por eso se hace que se debe evitar para, igual que cuando lo dicen en los trasplantes con el inmunocal, de no dar en trasplantados, porque si tienes luego un rechazo, pues lo puedes achacar a eso. Por lo tanto, como es a nivel genético y hay en el embarazo y hay una formación del feto, pues entonces recomiendan no utilizarlo. Y en el caso del Booster Energy, lo mismo, ¿no? Efectivamente, lo mismo, por el activador en RF2. Vale. Y acá una pregunta, ¿se puede tomar el naranja o el Energy con extrasístoles ventriculares? Uy. A ver, sabemos que la cafeína y el guaraná le va a provocar extrasístoles, le va a acelerar y de hecho hay gente que lo comenta que lo que le hace es aumentar esa frecuencia cardíaca, entonces yo no lo recomendaría, ¿vale? U otra cosa es que pruebe un poquito, ¿vale? En vez de tomarse un sobre, que pruebe un cuarto, ¿vale? Vale. Pero en principio en pacientes hipertensos no se recomienda. Si esa paciente es hipertensa o tiene esos problemas cardíacos y es hipertensa, pues ahí no. Y si no, pues probar con un poquito de cantidad, ¿vale? No un sobre entero, sino con un poco. Vale. Y Por la si acaso, última, subiendo dosis, si comes, te tomas un cuarto de sobre, pruebas que vas bien, pues te puedes subir a medio. Ir poco a poco. Lo podría probar ir yendo poco a poco. Y en pacientes hipertensos, yo sé que también alguno con pastillas lo toma y si estás bien controlando, en teoría tampoco pasa nada. Pero sí que, bueno, hay que ir con precaución. vale. Venga, y a ver, ya para terminar esa parte y entremos al omega, te preguntan también una persona con cáncer, con hipotiroidismo, por ejemplo, ¿pueden tomar los booster? O sea, en el caso del cáncer, entiendo que son personas que están tomando con inmunocal y se lo pueden mezclar, ¿no? Y en el caso de hipotiroidismo, se lo pueden tomar también. A ver, en el caso del hipotiroidismo sí que es en la caja lo que he comentado antes, que pone que hay una advertencia de no tomar en pacientes que están tratados con tiroides, ¿vale? Pero la cantidad que lleva de algas es muy pequeña. Con lo cual yo, por ejemplo, a mis pacientes con problemas tiroideos o hipotiroidismo se lo estoy dando. Ujú. No le veo ningún problema porque las cantidades son mínimas. Vale, ok, creo que eso Y no. en el cáncer también lo estamos utilizando. Sí que pone en la caja de no dar en cáncer de mama, ¿vale? En personas que tienen historial de cáncer de mama. Yo lo estoy utilizando y lo he tenido, ¿vale? Entonces, yo quizás si está en un momento, lo que digo, en el momento actual que estás en tratamiento, pues quizá como lo pone en la caja, evitarlo, ¿vale? Porque sí que es verdad que sí, como pasa en el resto, si ocurre cualquier cosa, te lo pueden achacar a eso, que está en la caja, que lo pone que tú, ¿sabes? Entonces ahí no, pero si ya has tenido ya un tumor de mama y ya estás bien, ya has hecho tu tratamiento y estás ya perfecta, pues ¿por qué no lo vas a tomar? Vale. Muy bien, Blanquita, muchas gracias. A ver, continuamos con Omega. Este me encanta, es un productazo en realidad. Bueno, este es un productazo que salió ¿no? Que se lanzó el 1 de mayo y Ahorita. como el nombre indica, pues lleva el omega y aparte gen 5, ¿no? O sea, que lleva cinco suplementos, 5 en uno. ¿De acuerdo? Entonces, según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son las que producen mayor número de causas de mortalidad en el mundo. Por lo tanto, lo que tenemos que potenciar es un suplemento que lo que nos ayude
es a nuestro sistema cardiovascular, a nuestro ejercicio, a nuestro, no solo el sistema cardiovascular, como ya veremos, sino al resto de los órganos que van a favorecer todo este omega gen 3, ¿vale? ¿Cómo actúa la célula grasa? Los ácidos grasos omega son ácidos grasos poliinsaturados y fundamentalmente están en las membranas que rodean a cada célula, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es muy importante y lo que hace va a ser potenciar y ayudar a esa membrana. No solo a nivel de la membrana celular, sino, como vamos a ver, luego posteriormente, como uno de los compuestos va a estar también a nivel de la mitocondria, ¿vale? Por eso va a ser tan importante su uso en determinadas patologías. ¿Cómo favorece y potenciamos nuestro sistema inmunológico? Pues tanto el EPA, ¿de acuerdo? Que es uno de los dos omega 3, como el DHA, ahora veremos, uno va a potenciar más a determinados órganos del cuerpo y otro a otros determinados órganos, lo que va a hacer es fortalecer y potenciar nuestro sistema inmunológico, es decir, esas células, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Y por lo tanto, lo que se hace es los neutrófilos, va a potenciar a que aumente esa fagocitosis, que a los macrófagos disminuir las citoquinas, esas sustancias inflamatorias, y aumentar esa fagocitosis, y las células, tanto la C como las células B, lo que va es a potenciar, o sea, lo que va a potenciar es todo el sistema inmunológico de nuestro organismo. ¿Qué compuestos tenemos en el omega gen 5? Pues el omega, ¿no? Como primero, porque ya el nombre lo indica, omega 3 va a llevar de los dos el EPA y el DHA. El EPA lleva 720 miligramos y el DHA 360 miligramos. Lleva la coenzima Q10, lleva la vitamina E, lleva la cúrcuma y la piperina. ¿Qué hace el omega 3 en nuestro cuerpo, en nuestra salud? Sabemos que las concentraciones que tengamos de esos ácidos grasos poliinsaturados, de esos omega 3, van a ser muy importantes para determinadas funciones de nuestro cuerpo. De hecho, el omega 3 está en unas concentraciones elevadas en la retina y en el cerebro, y luego también es muy importante para el buen funcionamiento no solo de nuestro corazón, sino de nuestros vasos sanguíneos, y sabemos cómo el omega 3 tiene un gran poder antiinflamatorio. También quería aquí resaltar que el omega 3 también se está utilizando, ¿vale? Para la microbiota, para todas las fases que realizan los expertos en microbiota cuando hay un problema a nivel intestinal. Lo utilizan en todas las fases, cuando se realiza una fase de limpieza, cuando se realiza una fase de repoblación, cuando se realiza una fase de regeneración, y por lo tanto lo pueden utilizar en todas las fases como antiinflamatorio y para potenciar también todo ese sistema inmunológico que sabemos que está en un 70% en nuestro intestino. Por lo tanto, muy importante también a esos niveles. ¿Qué ácidos grasos tenemos? Tenemos el EPA y el DHA. El DHA y el EPA se encuentran fundamentalmente en los pescados y mariscos. El DHA está fundamentalmente orientado hacia la salud cerebral y la salud ocular. Y el EPA está orientado más fundamentalmente al sistema cardiovascular. Pero también es muy importante en personas que tienen procesos inflamatorios crónicos, se utiliza, y también en personas que tienen depresión, ¿vale? La EPA es también muy importante para la depresión. Por lo tanto, nos va a ayudar no solo a nivel ocular y cardiovascular, sino a nivel también de depresiones. Sabemos que los niveles de omega 3 son muy bajos en el resto del mundo, y luego aparte también existen otras fuentes de omega 3, que son los omega 3 que proceden de los vegetales, pero que se aprovechan mucho menor, o sea, la absorción es muy pobre, entre un 1 y un 8%. Y luego también hay que tener en cuenta que esto es muy importante, pues los pescados y mariscos que pueden contener pues elevados niveles de metales pesados, de mercurio, ¿vale? Esto me parece bastante importante porque, por ejemplo, yo tengo un amigo en Galicia que allí comen todo pescado salvaje, todo pesca muy bueno, pero se hizo una analítica pues porque tenía una serie de sintomatología y estaba lleno de metales pesados. Por lo tanto, a ver, es muy importante pues saber que el pescado, pues que en estos momentos a veces está muy contaminado,
Y luego aparte, a veces estamos mandando omega 3, ¿vale? Cuando una persona te dice, yo estoy tomando omega 3, ¿vale? Pero ¿qué omega 3 está tomando? ¿De qué calidad? Igual que la vitamina C. Es decir, no es lo mismo una vitamina C ácida que una vitamina C liposomada que ha pasado una serie de filtros. Es decir, hay que saber qué es lo que tomamos, ¿vale? Porque es tremendamente importante, porque muchas veces según lo que tomamos, a veces es más perjudicial que beneficioso. Por lo tanto, luego comentaremos el omega 3 de este producto, del omega Gen 5, pues cómo se extrae y por qué pues es perfecto porque está libre de metales pesados. Vamos a pasar al segundo componente del omega Gen 5, que es la coenzima Q10, ¿vale? Es muy importante porque es un potente antioxidante, la coenzima Q10, y es muy importante para el correcto funcionamiento de nuestras células y para mantenimiento y protección. Sabemos que en personas que tienen problemas cardíacos, problemas cardiovasculares, está disminuida esa coenzima Q10. Y, por supuesto, pues como pasa con la cisteína o como pasa con el glutatión, conforme vamos cumpliendo años, pues disminuyen nuestros niveles de antioxidación. Por lo tanto, es importante, pues de cara a la edad, pues la suplementación. La coenzima Q10 está presente en las membranas celulares, pero fundamentalmente es muy importante porque está presente en la mitocondria, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que la mitocondria es el motor de nuestra célula, es la que produce la energía, es la que produce ese ATP con el cual nosotros realizamos todas las funciones diarias. ¿Y qué órganos requieren esa coenzima Q10? Pues fundamentalmente los que requieren más energía, como es el corazón, el hígado, el riñón, el páncreas, ¿vale? Son los órganos que tienen mayor coenzima Q10 y en menor medida pues el pulmón es el que menos tiene. Y luego contribuye, pues como hemos comentado, a esa salud cardiovascular y luego pues a esa fatiga y a mejorar pues mucho más todo nuestro rendimiento. Me parece importante la coenzima Q10 porque está disminuida en pacientes con problemas cardiovasculares, pero también hay muchas personas y cada vez más pues, que tienen están con el colesterol alto. Es importante porque el colesterol se trata con las estatinas y las estatinas son unos fármacos que lo que hace es bloquear la coenzima Q10. ¿De acuerdo? Entonces esos pacientes que refieren esa falta de energía, ese cansancio, es porque esas estatinas están bloqueando la coenzima Q10. Por lo tanto, en esos pacientes va a ser necesario y muy importante que se suplementen con este compuesto de coenzima Q10, aunque muchas veces pues son a veces colesteroles que están en el límite, muy bajos, y yo pienso que muchas veces deberían ser controlados o administrar todos estos suplementos que estamos dando de coenzima del omega, el coenzima Q10, muchas veces antes de poner o introducir en el tratamiento unas estatinas. La vitamina E como tercer compuesto, he comentado antes que la vitamina E es la vitamina liposoluble más importante frente al estrés oxidativo. Genera una protección de los ácidos grasos poliinsaturados y fundamentalmente de los ácidos grasos poliinsaturados que están también a nivel cerebral. Por eso se utiliza fundamentalmente, muy importante, en el Alzheimer, y porque sabemos que el cerebro es un órgano que requiere mucho oxígeno, requiere un 35 o un 40%, que pesa muy poco, pesa pues un 1%, menos de un 1%, pero tiene una cantidad importante de ácidos grasos y se oxida fácilmente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene muchos radicales libres y que enseguida pues, podemos tener o ver a esas personas con diferentes patologías, fundamentalmente a nivel cerebral. Por lo tanto, esta vitamina E es fundamental para estabilizar esos ácidos grasos, para proteger a los ácidos grasos poliinsaturados, y es fundamental frente al estrés oxidativo. Y luego, aparte, también lo que ayuda es a dilatar esos vasos sanguíneos y a impedir que se produzca una coagulación anómala dentro de ellos. El cuarto compuesto, la curcumina. La curcumina proviene de la cúrcuma, sabemos que la llaman la especia dorada, la especia de la vida, y sabemos que tiene unas importantes propiedades de protección, de antioxidación, y como sabemos, es un potente también, es antiinflamatoria.
Por lo tanto, pues para el dolor muscular, para el ejercicio, cómo mejora toda la recuperación, cómo potencia todo el rendimiento, o sea que es importante, junto con la piperina, ¿de acuerdo? La piperina lo que hace proviene de la pimienta y lo que hace es que se absorba, ¿de acuerdo? Porque si nosotros damos la cúrcuma sin la pimienta no se produce una absorción. Pero no solo esto, lo que hace es potenciar la absorción de la pimienta, sino también de la cúrcuma, sino también de otros antioxidantes. Pero como ella sola también tiene ese poder antiinflamatorio y antioxidante y actúa a nivel cerebral y a nivel de otros órganos del cuerpo. Por lo tanto, promueve, ayuda a esa absorción más eficiente tanto de los ácidos grasos y antioxidantes como de la curcumina y de otros antioxidantes de nuestro organismo. Por lo tanto, estos cinco compuestos en uno, pues son una bomba, son espectaculares, tanto para, como hemos comentado, como antiinflamatorio natural, para potenciar toda esta antioxidación frente a todos estos radicales libres que estamos generando día a día y que cada vez son más, pues por la contaminación, por los alimentos que tomamos, por el estrés psíquico, por el estrés físico, que cada vez es mayor, y el ejercicio extremo que realizamos, es decir, que es fundamental para potenciar esa antioxidación frente a los radicales libres, para darnos más energía día a día y fundamentalmente, como hemos comentado, salud cardiovascular, para regular presión arterial, para regular colesterol, neuroprotección, es decir, para función cerebral, para concentración y también para oftalmología, salud ocular y, como ya he comentado, para potenciar también todo ese sistema inmunológico a nivel intestinal, ¿vale? Por lo tanto, ¿en qué nos ayuda, qué nos aporta este omega gen 5? Hace que tengamos mucha más oxigenación a nivel muscular, mucho más rendimiento, más fuerza, recuperamos mucho antes. Como sabemos, es un potente antiinflamatorio y potente antioxidante, y por lo tanto nos proporciona más energía, la coenzima Q10, y por lo tanto nos hace que tengamos un rendimiento mucho mejor, mucha menos fatiga, mucho menos cansancio y mucha más actividad. El omega 3, cuando tomamos un mes, pues se empiezan a restablecer esos niveles de omega 3 conforme vamos avanzando y tomando más tiempo. A los 3 meses se produce pues esa regulación más del colesterol y cardiovascular y cerebral, pues mejora toda la función de memoria, función cognitiva, y luego ya al 6.º mes es cuando ya empezamos a ver más mejoría a nivel de salud ocular. Por lo tanto, ¿cómo se toma el omega gen 5? Porque el resto de los Booster verde van en polvos, en sobres, el Inmunocal, pero esto va en cápsulas, ¿vale? El omega gen 5 va en una gelatina y lo que hace es que se disuelva en el intestino. Por lo tanto, en el mercado tenemos muchos comprimidos que están orientados, pues por ejemplo yo en oftalmología, que están orientados vitaminas y omega 3 que proceden del pescado, pero realmente muchas de ellas te repiten, realmente te están repitiendo el sabor a pescado, pero esta no, porque pasa directamente a intestino y es ahí donde se produce esa disolución y por lo tanto no tienes se repite ni tienes ese sabor a pescado. Y su absorción, como es un triglicérido de cadena media, que fundamentalmente su fuente es coco, sabemos que el coco es también un potente antiinflamatorio, y por lo tanto pues se mejora tanto la disolución como su absorción. Y hemos dicho que estaba compuesto por EPA y DHA, 720 miligramos de EPA y 360 miligramos de DHA, o sea, unos 1000 gramos, 1080 gramos, pues miligramos por 4 comprimidos al día, que es lo que se recomienda. Y por supuesto está libre de contaminantes y ha pasado pues todos los controles de estándares de máxima calidad. Son en cápsulas y he comentado que suelen recomendarse 4 al día, y suele recomendarse que se tomen con las comidas, ¿vale? No se usan disolventes, no se usan altas temperaturas y se extrae de pequeños pescados, ¿vale? Porque sabemos que los pescados, cuanto más grandes son, más metales pesados tienen y más mercurio. Por lo tanto,
Se utilizan pequeños pescados y sobre todo están libres pues, de esos microorganismos genéticamente modificados. No llevan gluten, ninguno de los compuestos de los suplementos que tiene Immunotec lleva gluten y, por supuesto, de la mejor manera y de la mejor práctica que se realiza de la manufacturación. Ya lo comento, se ponen con las comidas, ¿vale? Si tomas 2, pues preferentemente 2 con el desayuno, 2 con la cena y lo mejor, pues por supuesto, es combinarlo y potenciarlo con el Immunocal Sport, el Immunocal Platinum, que igual algunos no lo sabéis, bueno, pues son los que llevan la cisteína, aparte de otros compuestos que lo que hacen es potenciar toda esa antioxidación y todo ese rendimiento a nivel orgánico. Por lo tanto, pues bueno, esto es lo que quería comentar tanto de los Booster como del Omega Gen 5 y bueno, que si tenéis alguna duda de esto y os la puedo resolver, pues encantada. No se pueden quejar. Les han hecho una mega presentación, chicos, ¿ah? De verdad que buenísimo, Blanqui. Y bueno, voy a seguir explotándote un poquito más. Acá han hecho una pregunta, a ver, Omega Gen, ¿vale? Estamos centrados en Omega Gen. Personas con colon irritable. No hay ningún problema de consumo, ¿verdad? A ver, que colonia irritable en principio no tiene por qué haber ningún problema de consumo. Al revés, a ver, lo que he comentado, a ver, el colon irritable es una patología que, a ver, le iría muy bien asociarlo con el inmunocal, ¿vale? Porque la cisteína, bueno, ya sabemos que como elimina esos radicales libres, como antioxida, en principio no veo ninguna contraindicación para que lo tomen un colon irritable, pero que empiece siempre, pues siempre hay que empezar poco a poco, ¿vale? Que empiece con un comprimido y que luego si no vaya subiendo, ¿vale? Vale. Pues con el desayuno, 2 con la cena, pero que empiece poco a poco. De hecho, ya lo he comentado que en pacientes con alteración de microbiota lo que están poniendo en todas las fases es ya omega 3, ¿vale? Para potenciar todo el proceso antiinflamatorio. Vale, eso Es está regenerador y porque aumenta el butirato, que son los alimentos para bacterias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues se recomienda Vale. en todas las fases. Y acá hay otra pregunta, Blanquita, que te dice, ¿el omega lo puede tomar una persona con la llamada de forma cotidiana sangre gorda, que es el exceso de glóbulos rojos? Nunca había escuchado esto. Exceso de glóbulos rojos. Pues a ver, en principio, que yo sepa, no hay ninguna contraindicación, ¿vale? Lo que sí que la coenzima Q10 puede bajar la tensión arterial. Entonces ahí es donde a lo mejor las personas que tienen la tensión arterial muy baja igual podrían notarse algún síntoma, ¿vale? Pero que yo sepa no tiene ningún problema, no tiene ninguna contraindicación, porque lo que le hace es favorecer todo tu sistema cardíaco y todo tu sistema vascular. Yo ahí no le veo ningún problema, es antiinflamatorio, hay antioxidantes naturales, no veo ningún problema para que pueda tomarlo. Vale. Pues bien, chicos, creo que las preguntas están resueltas. Voy a parar la grabación en este momento de una vez, ¿ya?